mita rechazar, tu pensamento malo awi, mita rechazar, tudo da comiti, mita rechazar, tu pensamento malo awi, mita rechazar, tu veio da comiti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu gosto me por, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória me di, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu gosto me por, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória me di. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Turcos por em Cristo Jesus. Quando damos força, é vitória da de nós. É vitória da de nós. Aleluia. Oh, rechaçar a noite. É pensamento da negativo. Tudo é tudo na noite. Rechaçar o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Em nome de Jesus, turcos por, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, turcos por, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória de ti, mita rechazar, tu pensamento malo awi, mita rechazar, tudo da comiti, mita rechazar, tu pensamento malo awi, mita rechazar, tudo da comiti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu gosto me por, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória me di, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu gosto me por, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória me di. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu gosto me por. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitória me di. Aleluia! Em Cristo nós estamos como vencedor, amém? Abre meu coração agora aqui para a exposição de palavra de Deus. Com nossos irmãos Ingrid Mena de palavra, aleluia. Abre meu coração a noite. La que palavra que de ponteira, alabanza a Jesus. Y a su nombre, ¿quién vive? Gloria a Dios, santo eres Dios, en victoria, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Lucas 18. Y mientras lo busca, siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 18, vamos a leer del 1 al 8, amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Gloria a Dios. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Mis hermanos se pueden sentar con una alabanza en su boca. Amén. En este corto pensamiento te voy a hablar en esta noche. Ahora es el tiempo de recibir. Amén. Ahora es el tiempo de recibir. Amén. Cuando decimos ahora, sabemos que no estamos hablando de lo que pasó ayer y no estamos hablando de mañana. El tiempo es ahora para recibir. Amén. Ahora es el momento para recibir. ¿Para recibir qué? Lo que tú estás esperando de Dios hace años. Amén. Ahora es el tiempo. Cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos de ganarlo, perderlo o ahorrarlo. Pero lo cierto es que ni siquiera puede atesorarse. El tiempo avanza de manera inexorable. Eso significa que no se puede eludir o detener. Y no hay nada que podamos hacer para modificar su curso. Amén. Imposible lograr que se desarrolle más lento o más rápido o pretender guardarlo para un poco para el futuro. Amén. La palabra de Dios dice que una semana será como un día, que un mes será como una semana y como un año será como meses. Amén. Que el tiempo se va rápido. Y la palabra de Dios dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra de Dios nos exhorta, nos dice, aprovechando bien el tiempo. Nosotros sacamos una semana para nosotros venir en oración y clamarle a Dios. Amén. Y el tiempo que usted invirtió para venirse a sentar aquí no lo puede desperdiciar. Tiene que aprovecharlo. El pastor ayer dijo: ¿a qué usted viene aquí? ¿Usted viene por Dios o viene por mí? Nosotros venimos por las dos cosas. Amén. Venimos para Dios, para alabarle. Amén. Para unirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a unirme con mi hermano, porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice: separado de Él nada podemos hacer. Amén. Para que nuestros tizones se enciendan en candela, tenemos que usted y yo unirnos en alabanza, unirnos en un mismo sentido y en un mismo propósito de que ahora es el tiempo de recibir de parte de Dios. Amén. Esta viuda, nosotros sabemos que los reyes se dan a conocer quiénes son. Amén. Nosotros conocemos la fama que tenía Salomón y venían de lejos para escucharle. Amén. Y la viuda fue, insistió delante de ese juez: hame justicia. Amén. Hame justicia con mi adversario. Amén. El juez se negaba. El juez se negaba porque ni tenía temor de Dios ni respetaba a hombre. Pero la viuda no fue atrás de sus amenazas de que él no respetaba a Dios, de que él no respetaba a hombre, de que él no tenía miedo de Dios. Amén. Ella insistió y dijo: yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que quita y pone rey a ese que yo le sirvo. Y eso que tú estás haciendo a mi contra, Él lo va a poner a mi favor. Y siguió insistiendo hasta que ella no se detuvo. Pero ella no se fijó en el tiempo, porque la Biblia no relata el tiempo. Dice: por algún tiempo ella venía donde el juez: hazme justicia con mi adversario. Y el juez no le hizo caso. Amén. Pero ella no desistió.
ella no se enfocó en el tiempo que ella perdió, no lo trajo a su presente. Ella dijo: en mi futuro no quiero ver esos adversarios en mi vida. Y su presente cambió. Amén. Ella dijo: en mi futuro no quiero ver a mis adversarios, quiero ser libre, la victoria es mía y ahora es el tiempo de recibir. Y persistió en ese juez injusto, 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 hasta que su adversario se tuvo que mover. Amén. Y si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, no te enfoques en el tiempo que tú le estás pidiendo a Dios. El tiempo pasado no lo traiga a tu presente. Comienza de nuevo y pídele a Dios, y Dios va a abrir puertas, porque este es el tiempo. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo de recibir. Este es el tiempo de recibir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es ahora. Este es el tiempo de recibir, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Aunque tú no abras tu boca y alabe a Dios y bendiga al Rey de Reyes y Señor de Señores, mañana te lamentarás, porque este es el tiempo de recibir. El tiempo es ahora para recibir. Santo eres Dios. Aleluya. Tú no lo crees porque no lo ves, porque no lo sientes. Por eso no dice gloria a Dios. Por eso no abre tu boca. Por eso no exalta su nombre. Porque no lo ve. Porque no lo siente. Porque estamos fríos que muertos. Pero hoy es el tiempo para recibir, hermano. Este es el tiempo para recibir. Este es el tiempo para recibir. Gloria a Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para recibir. Aleluya. No te fijes en tu pasado. Tanto que oro, tanto que ayuno, tanto que busco. No traiga tu pasado al presente. Lo que tú quieres lograr en un futuro, tráelo a tu presente y dile: Padre, yo quiero que tú me llenes ahora, para en un futuro tú me pongas donde tú quieras. Gloria a Dios. Este es el tiempo para recibir, hermano. Gloria a Dios. Este es el tiempo. Y decláralo así: tu adversario se tiene que mover. Ese adversario se tiene que mover. Ese adversario se tiene que mover. Gloria a Dios. Santo eres Dios. No venga a la iglesia a perder el tiempo. Aleluya. La palabra de Dios dice: a la verdad, el espíritu tiene deseo de alabar al Padre, pero la carne dice no. La carne y el alma están en el patio. Si es por la carne, te queda en el patio y no alaba. Si es por la carne y el alma, no entra al lugar santísimo donde Dios te quiere llevar. Ahí están los verdaderos adoradores, en el lugar santísimo. Aleluya. Si es por la carne, aleluya, tú dices, tú la acomodas. La carne siempre tiene un pero. Ay, pero estoy cansado. Ay, pero tengo sueño. Ay, pero trabajé el día completo. Ay, la carne quiere descansar. Si es por la carne, aleluya, tú no comienzas a alabar a Dios. La palabra de Dios dice:
Aleluya. Somete a la carne y dile: alma mía. Salmo 103 lo dice: alma mía, alma mía, alma mía. Gloria a Dios. No te olvides ninguno de los favores ni los beneficios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de recibir, hermano. No podemos seguir siendo mediocres. No podemos seguir siendo estancados. Los tizones tienen que unirse para encender en candela, para que la gloria de Dios pueda descender. ¿Cómo tú estás con esos tizones? Aleluya, se muestran como tú estás. Tú no tienes que dar testimonio que fuego hay en ti. Se nota, hermano. Se nota, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Es el tiempo de estar ya frío. Es el tiempo de estar sentado. Es el tiempo de tener la boca cerrada. ¿A qué tú vienes a la iglesia? Si tú vienes por Dios, no le da la migaja a Dios. Ay, estoy cansada. Estoy cansado. Dios dice a su pueblo: eso es lo que ustedes me traen, la mediocridad. Ve, llévaselo a tu jefe. Ve, llévaselo a tu rey. Dios dice en su palabra: si yo quiero de comer, no te lo pediría a ti. Aleluya, porque todo es mío. Todo es mío. Gloria a Dios. Y lo que usted y yo necesitamos está en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que usted y yo necesitamos, tenemos que arrebatarlo como esa viuda. Esa viuda se cansó y dijo: hoy es el tiempo y no quiero mirar más a mis adversarios. Tengo que eliminarlo. Jesús ya lo eliminó. Jesús ya lo eliminó. Gloria a Dios. Hermano, a Dios no se le alaba por lo que tú veas o por lo que tú sientas, porque a veces ni sentimos ni vemos. A Dios se le alaba por fe. A Dios se le alaba porque se le cree la palabra. Y cuando tú crees, Él te pone a sentir, Él te pone a mirar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No pierda el tiempo sentado aquí en este lugar. Ven a recibir. Ven a recibir por fe. Ven a recibir. Ven a recibir. Ven a recibir. Ven a recibir. Que este es el tiempo. Este es el tiempo. Ese adversario se tiene que mover. Hermano, ese adversario se tiene que mover. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú vienes cansado a la iglesia sin deseo de orar, un día completo trabajando, pero Dios dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dile: Padre celestial, tú sabes mi condición, tú sabes que estoy cansado, tú sabes que mi físico está agotado, tú sabes que mi fuerza está en cero, pero tú me la puedes aumentar, tú me puedes dar esa fuerza. Y cuando tú le dices: ay, Padre, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero entrar al lugar santísimo. Ay, Dios no se queda tranquilo, hermano. Dios conoce, Dios conoce, Dios conoce, Dios conoce. Gloria a Dios. Dios quiere
verdaderos adoradores, hermano. Dios quiere verdaderos adoradores. Dios quiere llevarnos al lugar santísimo. Dios quiere llenar su pueblo, hermano. No te enfoques en tu adversario, porque si la viuda se había enfocado en su adversario, no va más donde el juez injusto. Pero ella se enfocó en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella se enfocó en aquel que hace justicia. Ella se enfocó en aquel que está arriba de todos los jueces, de toda la justicia. Ella se enfocó en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No venga a perder tu tiempo. No venga a dormirte aquí a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Santo eres Dios. Grande eres Dios. Piensa por un rato. Si el culto se termina y tú sales, se te ve el sueño y se te ve el cansancio, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios, se te va toda dolencia. Gloria a Dios. Y cuando llega a tu casa, en vez de comer y dormir, te pones a hacer cualquier quehacer de la casa. Amén. Y no te acuestes inmediatamente. No te dejes engañar. La palabra de Dios dice, aleluya, no ignore las maquinaciones del diablo. No la ignore. No la ignore. Porque quiere detenerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Recibe alabanza. Recibe la gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande eres Dios. Gloria a Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. En Mateo 7:8 dice que aquel que busca va a encontrar. Que aquel que toca se le va a abrir. Que aquel que llama se le va a responder, hermano. ¿Cómo tú estás tocando? ¿Cómo tú estás llamando? Estás llamando de acuerdo a la palabra de Dios. La viuda pidió y encontró. La viuda buscó y halló lo que quería. La viuda llamó y se le abrió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Grande eres. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si queremos conocer de Dios, tenemos que clamar para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe. Amén, hermano. Clama a mí que yo te responderé. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír. Amén. La mano de Dios está intacta. La mano de Dios solamente quiere un mover de nosotros para Él extender su mano, porque no se ha cortado. Dios no está sordo. Dios está ahí esperando por nosotros. Y ahora es el tiempo de recibir. Ahora es el tiempo de recibir. Ahora es el tiempo de recibir, hermano. Ahora es el tiempo de recibir. Ahora es el tiempo de adquirir lo que nos pertenece a nosotros. Y tenemos que arrebatarlo. Tenemos que arrebatarlo. Tenemos que arrebatarlo. Y se arrebata violentamente. No se arrebata quieto. Gloria a Dios. Es el tiempo, hermano. Es el tiempo de recibir. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Jesús. Vamos a andar para de noche. Aleluya. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. No se anda para y se van al aire. Aleluya. Oh, se van al aire. Ahora es tiempo de recibir. Bendito sea Dios. Aleluya.
Oh Jehová, nós aqui, talvez você não está aqui não, Senhor. Talvez você não está aqui não, Senhor. Tempo para receber, Jehová. Oh, alabanza a Dios, aleluya. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Agora é tempo para receber, não vá atrás, não vá atrás. Não há quando o tempo para clamar, acaba, aleluia. Deus também está por tempo. Quanto mais ame-lo de uma bolsa, costam bombas, não me pede-me, aleluia. Oh Senhor, me te recebi, aleluia. Alza a mão al aire, me te recebi a noite. Me te recebi a noite. Me te recebi. Que você me serviça? Me te recebi a noite, llanura. Me te recebi unção a noite. Me te recebi sanidade. Oh, alabanza a Deus. Oh, daqui você me ester, que você está pedindo? Me te recebi vitória de minha casa. Oh, me te recebi Isa, me te recebi. Eu recebo a honra. Eu recebo a honra. Me te recebi, me te recebi. Me te recebi. M'a recevoir. M'a recevoir. M'a recevoir. Bise. Me te recebi agora aqui. E llanura da dimeta. Da minha herência. Me te recebi sanidade. Me te recebi liberação. Me te recebi agora aqui. Me te recebi Rebeca Isaia. Igreja. Aleluia. Oh, alabanza a Deus. Senhor está aqui na sua presença. Está aqui na. Ici, a presença lá. Ele está aqui, aleluia. Ici, lá. Alabanza, recebo sanidade. Recevoir a guérison. Me te recebi M'a sanidade. recevoir a guérison. Se você tem dolor, recebi agora sanidade. Recevoir a guérison. Alabanza a Deus, aleluia. Aleluia. Era baqueba seca mansaia. Receba agora. Recevoir a colher. Receba agora. Recevoir a colher. Que Deus te dá agora. Llenura espiritual. Bautismo espiritual. Baptême spirituel. Recibe, gracia. Recevoir l'église. Gracias, Padre, por tu palabra. Merci, papa, por parole. Es momento de recibir. C'est le moment de recevoir. Ahora es el momento de recibir. C'est le moment pour recevoir. Ahora lo necesito. Ahora. Nous besoin. Lo necesito ahora. Besoin Para enfrentar mi mañana. Para enfrentar mi mañana. Necesito ahora victoria. Ahora conquisto la victoria de mañana. Hoy conquisto la victoria de mañana. Hoy venzo en oración. Alabanza a Dios. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Dele graça nesta noite. Dis merci à soi. Tu ne danki. Merci, dis merci. Danki, Dios. Merci, mon Dieu. Ora makeba sakeba Isaya. Era masara makeba Isaya. Danke Dios. Recibe, iglesia. Tu Dios es bueno. Tu Dios te da. Recibe. Recibe ahora. Sacúdete del polvo. Sur que corps j'étais poussière. Gracias, Señor. Merci, papa. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Su presencia está aquí. Présence ici. Tu presencia está en este lugar. Présence sur la place. Nos quepe cosa que explota. Nous voulons pour bagaille ça exploser. ¿Cuántos quieren? Combien de monde qui veut? ¿Cuántos quieren Combien de monde qui veut ça? que esto sea como un Pentecostés? Pour ça fête au jour de la Pentecôte. Pero como la hermana Ingrid dijo, Pour ça Ingrid dit, para que eso sea un doble Pentecostés, pour ça c'est un double Pentecôte. yo necesito tu cooperación. Mon besoin de coopération. Necesito tu Mon cooperación. besoin de coopération. Necesito que tú también abras tu boca. Mon besoin même tu ouvrir bouche. Necesito que tú también pides a Dios. Moi voulais même tu demander bon Dieu. Necesito que tú también adoras a Dios. Moi voulais même tu adorer bon Dieu. Son dos. C'est Dos. deux o tres. Deux ou trois. Dos 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 o tres. Deux ou Te trois. necesito. Te necesito ahora. Te necesito ahora. Te necesito ahora. Dos o tres. Dos o tres. Dos o tres reunidos. Dos o tres reunidos en mi nombre. ¡Oh, alabanza!
Te necesito, hermano. Di al hermano que está a tu lado. Te necesito. Moi besoin. Te necesito. Dis moun qui pas Te côté là. necesito. Moi besoin. Te necesito. Moi besoin. Únete conmigo. Moi besoin. Únete conmigo. Vieni ensemble avec. Únete Moi besoin. conmigo. Aleluya. Únete conmigo. Únete conmigo. Vieni ensemble avec. Únete. Vieni ensemble Únete avec. conmigo. Vieni ensemble Únete avec. Rabacay. Vieni ensemble avec. Sarabacaya. Vieni ensemble. Aleluya. Un tizón solo se apagará. Yon seul grain charbon qui éteint. Oh, si estás apagado, Si vous éteint, necesitas un tizón encendido. ou besoin d'un grain de charbon libre. Acércate, acércate, hermano. Approchez par côté. Acércate, Approche. acércate. Approche, Siente el fuego. Approche, Préndete en fuego. No, es difícil. Préndete en No, fuego. es difícil. Acércate a la vaca. Acércate, acércate. No te alejes, acércate. Únete más, únete más. Únete más. Se quema Isaías. Gracias, Padre, dele gracias. Dis merci, dis merci. Gracias por tu gloria. Merci pour gloire. Gracias por tu Merci presencia. pour présence. Este año no será como el año pasado. Ça pas de même chaque Este año será de victoria en victoria, de victoire en victoire. de gloria en gloria. Gloria en gloria. Esto va de grande en grande. Ça va de- Hoy la iglesia no se va a detener. Se va a avanzar. Il va avancer. Se va a avanzar. Va avancer. Va a avanzar. Avancer. Gracias, Padre. Merci papa. Gracias por tu palabra. Merci pour parole. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Y a su nombre. Y mañana seguimos. Aleluya. Demain soir, on a continué. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amen. Y ven Vini, decidido décider de abrir tu boca et ouvrir bouche y mover tu lengua. et puis mouvementer langue. Amén. Amén. Amen. Vinimos por fe. Nous devons venir par la foi. Decídelo hoy. Dis ça jeudi. Sienta lo que sienta mañana. Quel que soit ça, me senti demain, si Dieu voulait, Aquí estaré. m'a là. Y cuando estoy acá, Et puis, là, va arriver là. sienta lo que pueda Quel que sentir. soit ça, me capable de sentir. Abriré mi boca Moi, va ouvrir bouche, moi. y alabaré a Et Dios. puis, moi, va louer mon Dieu. Diré gloria a Moi, va Dios. dire gloire à Dieu. Diré Moi, va dire aleluya. alléluia. Amén, hermanos. Amen. Dios está bien. Bon Dieu, bon. Dios está bon. Bon Dieu, bon. Dios es bueno. Bon Dieu, bon. Vamos, hermanos, que despedir. Nos van Andrea por pasar y hacer oración y despedirnos de oración. A ver, noche. Por ver que en victoria, alabanza a Jesús para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Tata Santo, nós te agradecemos, oh meu Deus, bota grande, bota maravilhoso, oh meu Deus, para tudo o qual tu vai mostrar nós, oh Tata Santo, siga ministrando a nós, oh meu Deus, siga guiando nós, oh Tata Santo, mostra nós, oh Tata Santo, como para nós alabar, como para nós agradecer, oh meu Deus, para sobre bota grande, bota majestuoso, oh meu Deus, e não tem outra maneira boa, Tata Santo, nós te chamamos, danke, oh Tata Santo, para 2 dias, não, Tata Santo, nós pedimos, oh meu Deus, para seguir acompanhando nosso Tata Santo, oh meu Deus. Nós vai agora que o Tata Santo, nosso trabalho for de boa, Tata Santo, pero for de outro, Tata Santo. Nós pedimos para acompanhar nosso, oh meu Deus, riba caminho, Tata Santo, riba nós na bona, nos casa, oh meu Deus, e treze nos back manhã, Deus, que o Tata Santo, com coração e mente abriu, Tata Santo, para poder receber mais de bom, meu Deus. Por essa aqui nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.